Ok, pues si les parece, vamos a empezar con la sesión que nos corresponde el día de hoy. Antes de empezar, ¿alguna duda que tengan, algún comentario, algo que quieran compartir? Sí, buenas tardes, doctor. Soy la Diga. maestra Vicky Padilla de Taekwondo, aquí de CEU, de la Ujú, UNAM. Eh, Me ha costado un poquito de trabajo luego encontrar en Drive digo, porque no tenemos, se puede decir, a lo mejor un classroom o algo así, y se ujú. me ha, como tengo varios salones, ya los de andar buscando compartido conmigo cuál, espero que los temas, digo, ya dimos clic en el enlace ahora que mandaron, pero luego las lecturas sí se me perdían un poquito en donde estarlas encontrando, pero de ahí en fuera, pues la verdad muy interesante la información, ¿no? Pero nada más de eso que, como si no hay un salón específico para mandar la información, como que, no, digo, no sé si nos hayan dado de alta en alguno o algo así, nada más. No, no, de hecho lo que estamos manejando como para comunicación asincrónica es el Drive. Hay unos videos muy buenos, los vamos a buscar sobre instrucciones de cómo se pueden usar los atajos y todo en el Drive, que sí es intuitivo, pero pues no está de más, obviamente, checarlo. Hay formas de, por ejemplo, marcar una carpeta que te acaban de mandar como favorita y que te la ponga hasta arriba. Y las sesiones, por ejemplo, estamos numerándolas y tienen hasta 3 números después. Entonces, vamos a hacer algo así como con más atajos para que nada más esté a un clic de distancia. Eso me parece buena idea, junto con que vaya siendo todavía un poquito más directo, porque tenemos las presentaciones y todo con los enlaces, pero a ver, no está de más otra forma de acercarse al live. Sí, muchas Muy amable, gracias. gracias, sí, está bien. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a ir iniciando la sesión pasada, la sesión del día lunes, pues ya fueron viendo, repasando algunos, otros recordando un poco lo que es las vías metabólicas, el metabolismo como tal y la regulación, ¿no? Entonces, en este momento vamos a hablar de regulación hormonal del metabolismo. Vamos a hablarlo de manera amplia y luego vamos a irlo aterrizando a lo que nos interesa en este curso, que es nutrición. ¿Qué pasa? No sé si se dieron a la tarea de buscar hormonas y nutrición. Alguien que me diga como que qué es lo que resalta en sus búsquedas. Si le ponen, y de hecho sí que lo pueden hacer ahora mismo, si le ponen hormonas y nutrición, ¿qué es lo que encuentran? ¿No? ¿Nadie? Relación entre la alimentación y las hormonas, nutrición y endocrinología, expertos en nutrición y endocrinología, Ujú. nutrición, la moda de la dieta hormonal, así funciona, A y la más. dieta hormonal, ¿no? Cosas así. Ujú. Muchas gracias. Bueno, entonces, si ahorita lo realizan de forma rápida, o mejor aún, si en la semana, en preparación de este tema, hicieron la búsqueda, habrá notado que mucho va la idea a el peligro de consumir hormonas en nuestra dieta, ¿no? Y todo se desvía hacia allá. Pero hay poco interés desde el punto de vista general sobre conocer la acción de las hormonas en nuestro organismo y cómo esta acción hormonal se va a asociar con nutrición, con la parte que ustedes ya vieron, con la ingesta de nutrientes, con la absorción de los nutrientes y de cómo se maneja, vaya, por el organismo, ¿no? Vamos a enfocarnos en esa parte sobre todo. Yo les propongo para esta sesión enfocarnos en estos objetivos. Para la primera parte vamos a analizar el propósito del control hormonal, para qué se lleva a cabo un control hormonal del metabolismo, conocer los mecanismos de regulación del metabolismo, ubicar a las hormonas dentro de estos mecanismos que tenemos de regulación.
Luego, por último, de esta primera parte, conocer los mecanismos específicos, cómo funcionan las hormonas. Ya después de eso, para la segunda parte, vamos a reconocer a las hormonas que participan en la regulación de la sensación de saciedad y hambre, porque como ustedes saben o han empezado a repasar, la parte de nutrición y si quieren verlo desde la parte de la digestión, empieza antes siquiera del contacto del alimento con la persona, ¿no? O más bien de la persona con el alimento. Empieza desde una situación social, empieza desde una situación del ambiente. Eso es muy importante, muy interesante que vamos a tocarlo en este punto. Antes de hablar del control hormonal, ya cuando ya se lleva a cabo la ingesta, desde una forma bioquímica, también vamos a hablar desde el punto de vista bioquímico de la regulación, pero de ese impulso a buscar la comida, ¿no? Reconocer las hormonas también que participan en la regulación del metabolismo. Los ejemplos clásicos, básicos, de cuáles son las hormonas que manejan sobre todo el metabolismo energético, que es a lo que vamos a ir enfocándonos para hablar de nutrición y luego nutrición como una herramienta en contra de la obesidad. Y por último, vamos a analizar el efecto de estos ejemplos, en particular de la insulina, el glucagón, la epinefrina, particularmente estas tres, y también vamos a tocar un poquito las hormonas sexuales y también hormonas tiroideas. Vamos a hablar en el contexto de la nutrición. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el propósito del control del metabolismo? ¿Cuál es el propósito de controlar el metabolismo como tal? Pues es la adaptación. Ustedes pueden tener muchísimos animales que viven en condiciones extremas, ¿no? No sé si vienen ejemplos a la mente, algún animal que ubiquen o algún ser vivo que viva en condiciones que para nosotros parecen extremas. Pues el oso polar. Por ejemplo, Camello. Los pingüinos, los camellos, por ejemplo, que aquí también tenemos una imagen, ¿no? Al respecto. También tenemos bacterias que viven en condiciones extremas de temperatura, ¿no? Pero de todos los organismos, el ser humano tiene una característica muy importante, que no somos tan buenos para adaptarnos a condiciones extremas como más 50 grados centígrados, cosas así, ¿no? Más 70 grados centígrados, más 80 ya está muy pesado, obviamente, y por pesado digo, es incompatible con la vida, pero sí podemos adaptarnos a diferentes entornos. Y entonces esta adaptación va de la mano con la capacidad que tenemos nosotros para conseguir alimento y además para manejar adecuadamente ese alimento. ¿A qué me refiero con manejar adecuadamente ese alimento? Pues bueno, cuando nosotros obtenemos materia del entorno, porque saben que somos un sistema que recibimos energía y también materia de nuestro entorno, esta materia tiene que cumplir un propósito. ¿Qué marca ese propósito? Nuestro entorno. ¿De acuerdo? Entonces nuestro entorno va a marcar en parte, por lo menos, una muy buena parte, cómo nosotros vamos a responder a ese intercambio de materia. Entonces, ¿qué situaciones ustedes pueden pensar que marcarían el hecho en el control del metabolismo dependiendo de este entorno? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? La pregunta sería, ¿algún ejemplo de algo que cambie en el entorno, que cambie la forma en que nosotros manejamos nuestro metabolismo? El frío. Por ejemplo, ¿no? El frío, cuando hay mucho frío, entonces el metabolismo tiende a desviar la energía a procesos que generen calor, efectivamente. ¿Otro ejemplo que se les ocurra? Cuando estamos en situaciones de estrés. El estrés. El estrés, exactamente. El estrés crónico, el estrés agudo, por ejemplo, hace que cambie la forma en la que el metabolismo se maneja para alcanzar un propósito en particular. Y ese propósito es mantenernos vivos. Y las emociones, ¿no? Porque cuando hay situaciones en que está uno muy triste o situaciones así muy fuertes
y no da hambre. Por ejemplo, eso es un punto muy importante porque las emociones también son otra forma de mantenernos vivos. O sea, son parte de este mecanismo de evolución y tienen una repercusión fisiológica. Y no me gusta hacer como esa distinción porque las emociones son un fenómeno fisiológico que tienen repercusiones fisiológicas, ¿no? Es más para alejarnos de esa dicotomía de lo espiritual y bueno, ya sabemos que todo tiene un trastorno fisiológico y como bien lo comentan, la forma en la que nosotros reaccionamos a nuestro entorno, lo interpretamos, formamos esos sentimientos y emociones y a partir de eso vamos a responder a algo que nos pase. ¿Alguna otra? Ok, entonces ya tenemos todos estos ejemplos de cómo cambia algo en el entorno y nosotros nos tenemos que adaptar. Y esa adaptación tiene que ver con la respuesta a muchas situaciones. Una de ellas, cómo se va a utilizar lo que yo estoy comiendo. Entonces, coordinar esto está difícil. Por eso lo vamos a hacer a diferentes niveles. Pero vamos a empezar uno de los grandes marcapasos, por así decirlo, uno de los grandes dirigentes de lo que es la coordinación del metabolismo, la regulación del metabolismo, y es la energía. Particularmente el metabolismo energético nos va a llevar de la mano, o las condiciones del metabolismo energético nos va a llevar para ver hacia dónde dirigir este flujo, por así decirlo, metabólico, para conseguir diferentes fines. Entonces, de este lado, como vimos en su sesión pasada, tenemos procesos catabólicos y procesos anabólicos, ¿no? Procesos catabólicos que tienen que ver con, a partir de nutrientes, de las biomoléculas que ya ustedes conocieron o que conocen y están repasando, carbohidratos, lípidos y proteínas, vamos a obtener la energía y vamos a tener productos más sencillos. Del otro lado tenemos el anabolismo, que va a ser tomar moléculas más sencillas, carbohidratos, también ácidos grasos, bases nitrogenadas, aminoácidos, y luego armarlos o transformarlos en moléculas más complejas. Entonces, la idea es que lo que ustedes han escuchado de que somos lo que comemos es literal, porque nosotros a partir del intercambio de materia que tenemos con el entorno, tomamos la materia que al fin y al cabo va a formar parte de nosotros. Los aminoácidos que tomamos del medio, vamos a nosotros ensamblarlos para formar proteínas. Esas proteínas van a ser usadas por las células y así esas células luego pasan a ser un conjunto de células, tener tejidos, luego órganos, luego se especializan los órganos, se conjuntan, se hacen sistemas y luego uno de esos empieza a disparar y uno de esos, ese disparo, ese cambio de su potencial de acción hace que nosotros pensemos y ahí lo tienen, ¿no? Pero básicamente por eso nosotros somos lo que comemos. La materia que utilizamos, más bien que ingerimos, la utilizamos para formar los componentes de nuestras células. Entonces, tenemos el metabolismo catabólico, bueno, energético, que se divide en catabólico, anabólico, y va a estar en constante regulación. ¿Por qué? Porque nuestra adaptación va a tender en algún momento a irse al catabolismo. ¿En qué momentos creen que nuestra adaptación nos va a llevar al catabolismo? Respondiendo a qué, por ejemplo, que se les ocurre. Pues a una urgencia de vivencia, o sea, de que esté en riesgo tu vida. El impulso, ¿no? De pelea o huir, ¿no? Entonces necesitas la fuerza, necesitas la energía para salir corriendo. Entonces, o agarrarte a golpes, ¿no? Entonces, en ese punto necesitas obtener la energía de esas moléculas para poder sobrevivir. Otro caso que sea el anabolismo, lo más importante del organismo en ese momento que se les ocurra. Del anabolismo, de crear moléculas más complejas como proteínas, carbohidratos complejos como polisacáridos, lípidos.
Cuando hay reconstrucción de tejido, Justamente, pongan ustedes que ya te escapaste, pero te arañaste, te golpeaste, hubo pérdida de tejido, entonces ya estás chido, ya estás tranquilo, entonces vamos a recuperar ese tejido, ¿no? También, otro caso súper extremo es cuando básicamente está formándose el ser humano, durante el embarazo se tiende al anabolismo, para que todas las moléculas que se crean pues puedan formar todas las proteínas, lípidos y carbohidratos que necesitas para formar un nuevo individuo, ¿no? Entonces ya vimos cómo la adaptación tiene una muy buena guía, que es el metabolismo energético. Esto lo vieron también en la sesión pasada, pero me gustaría retomarlo. ¿Cómo es que las diferentes macromoléculas, cómo es que las biomoléculas se complementan o este flujo de metabolismo, cómo se mueve entre sí? Vean hasta arriba tenemos dieta y las principales que ya hablamos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra alimentación? Los carbohidratos, ¿no? Nosotros necesitamos, nuestras células, la mayoría utilizan como combustible principal los carbohidratos. Algunas, como las neuronas, utilizan como prácticamente única fuente los carbohidratos. También algunas células del riñón, muy importante, también utilizan carbohidratos exclusivamente. Entonces, nosotros utilizamos carbohidratos para mantener esas células. Por lo tanto, es lo más importante. Nosotros obtenemos carbohidratos y entonces, ¿en qué momento más bien? Viene la pregunta, ¿en qué momento obtenemos los carbohidratos? Cuando hacemos alguna actividad. Cuando hacemos actividad obtenemos carbohidratos, ¿cómo qué actividad? Cuando hacemos ejercicio perdemos carbohidratos. Quemamos. Entonces, ¿en qué momento los obtenemos? Con la dieta. consumiendo azúcar. Al comerlos. Cuando consumimos azúcar, ¿no? Y esto es tan importante que todo el organismo está enfocado a consumir carbohidratos. Evolutivamente hablando, nosotros nos sentimos bien a comer carbohidratos. Los que hayamos estado en una dieta de restricción de carbohidratos, sabes que una de las formas de saber que está funcionando es que sientes que te está cargando el payaso, con perdón de la expresión, ¿no? Te sientes de malas, todo está muy mal, todo se ve mal, ok. ¿Qué pasa cuando comemos carbohidratos? Nos sentimos súper bien. De hecho, hacemos la asociación de consumir carbohidratos con disminuir la ansiedad. ¿Qué hacemos muchos también? Empezamos a consumir carbohidratos mientras estamos más ansiosos. ¿En qué otra situación a ustedes les dan ganas de consumir carbohidratos? Cuando hay procesos mentales muy fuertes. Por ejemplo, ¿no? Cuando estás ansioso, también estás mentalmente cansado, dices, yo quiero distraerme, entonces me voy a comer 3 kilos de chocolate, ¿no? Y me voy a sentir mejor. Entonces, nuestro cerebro no solo nuestro cerebro, también nuestro sistema digestivo nos da una realimentación positiva para que busquemos esos carbohidratos. Pero es tan importante esto que los carbohidratos no pueden estar presentes nada más cuando comemos. Entonces, por cualquier cosa, voy a tener una posita, voy a tener una forma de guardar los carbohidratos. Como ustedes ya lo saben, en forma de glucógeno, una molécula en forma de carbohidratos más complejas. Pero eso solamente nos sirve a corto, mediano plazo. Necesitamos una forma más a largo plazo de guardar la energía de los carbohidratos, y eso es a través de grasa. Por lo tanto, aquí ya tenemos una muy buena idea que vamos a hablar más adelante, que si tú quieres disminuir las grasas, particularmente los triglicéridos o triglicéridos de una persona, una muy mala idea para hacerlo es quitar el consumo de grasas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aumentar el consumo de carbohidratos. Entonces buscamos cosas bajas en grasa cuando realmente deberíamos estar buscando cosas bajas en carbohidratos. Y quieren oír lo peor del asunto, que obviamente si quieres hacer una dieta baja en grasas, muchos que te recomiendan, y acá hasta está la estampita en el alimento.
no sé si lo han visto, reducido en grasas, ¿no? O bajo en grasas. Los productos light. Los productos, por ejemplo, light, que son bajos en grasas. ¿Saben cuál es el problema? Que si tú le quitas la grasa, lamentablemente baja la intensidad del sabor. Qué tan palatable es el alimento, qué tanto llama la atención al paladar. Entonces, eso, muchos productos, ¿cómo lo equilibran? Le aumentan los carbohidratos. Entonces, tú tienes productos bajos en lípidos, pero altos en carbohidratos. Y es por eso que esto termina dando más al traste nuestro intento de disminuir los triglicéridos. Muchos piensan que el etiquetado, por ejemplo, que también está muy en boga, y no vamos a entrar en esa discusión, pues no sirve de nada, vaya, porque tú sabes cuando estás comiendo algo que no debes, ¿no? O sea, realmente dices, nadie se sorprendió de que dijeran de que el queso crema ni siquiera es queso, ¿no? Pues nadie se sorprendió que esté todo cubierto de etiquetas. Pero hay cosas que nosotros considerábamos saludables y que no son saludables. De saludables desde el punto de vista que sí están bajos en grasa, pero altos en carbohidratos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, entendiendo esta parte, esta forma en la que se mueve el flujo metabólico, nosotros podemos entender cómo los procesos llevan a las consecuencias en cuestión, sobre todo del peso, que es lo que a nosotros nos interesa, y más bien la acumulación de lípidos en el organismo, que es lo que nos interesa en nuestro curso. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un excedente de los nutrientes? Y aquí parte, todos los nutrientes se va a acumular en cuestión de grasa. Entonces, no solamente los carbohidratos pueden dar lugar a formación de lípidos, no, también otras fuentes. ¿Qué es el punto positivo de esto? Que si puede ir para un lado, también puede ir para otro. De hecho, así nosotros nos disminuimos los lípidos. Al momento de que baja la cantidad de glucosa, entonces nosotros usamos nuestras reservas para transformarlos en glucosa y que esto más bien, tenga la repercusión final de disminuir el peso. De este lado tenemos las proteínas. En cuestión de las proteínas, nosotros ya lo vieron, hay digestión a aminoácidos, y estos aminoácidos, pues ya tenemos como un guardadito de aminoácidos. ¿Qué es lo que pasa si esos aminoácidos, está aquí como ven en nuestro esquema, qué pasa con esos aminoácidos si no se ocupan? ¿Para qué ocuparíamos esos aminoácidos? Según nuestro esquema. Para tenerlos de reserva cuando se necesite glucosa extra. Por ejemplo, entonces, si yo necesito glucosa extra, voy a agarrar los aminoácidos para tomar una parte del aminoácido y hacer glucosa. ¿Qué pasa si no necesito glucosa en ese punto? Entonces el aminoácido se va a hacer proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, a ti te interesa que crezca, por ejemplo, masa muscular, o que crezca una persona que esté en una parte de la vida donde se supone que tiene que crecer, entonces tiene que tener un adecuado aporte de carbohidratos. Pero esto podría sonar contradictorio. Si yo tengo un adecuado aporte de carbohidratos, entonces eso quiere decir que los aminoácidos se van a hacer proteínas, si nada más tienen como esas dos. Estaría padre, ¿no? Porque quiere decir que la mejor forma de ponerse hipertrófico, de aumentar la masa muscular, sería comer carbohidratos, y todos estaríamos como físico-culturistas. ¿Están de acuerdo? Entonces no es así. ¿Qué pasa? ¿Para qué tengo que meter en la ecuación para que cuando tenga carbohidratos, para que esos aminoácidos se vayan a hacer proteína? El ejercicio. Una situación justamente donde sea necesaria aumentar la cantidad de músculo. Nosotros no tenemos como función principal en la vida estar sanos. Nuestro organismo no busca eso como función principal. ¿Por qué? Aunque suena contradictorio. Porque lo que busca el organismo en el momento es sobrevivir. Por lo tanto, si no hay un estímulo en el ambiente que me lleve a producir músculo, no lo voy a producir. Por lo tanto, eso se va a ir a guardar carbohidratos. ¿Por qué? Porque me interesa estar vivo a largo plazo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario?
¿no? Todo bien. Ok, entonces, enfocándonos particularmente en esta regulación, ya vimos que la regulación está dirigida a que nosotros podamos sobrevivir. Ahora, esta regulación, uno de esos tipos de regulación es la hormonal, que aquí lo vemos en la parte del tercer nivel. ¿A qué me refiero con esto de los niveles? No está como tan estructurado de esta forma, pero bueno, nosotros cuando hablamos de metabolismo, sobre todo en bioquímica, nos gusta decir como, ok, la célula sabe que necesita hacer glucosa, entonces va a hacer esto. La célula sabe que necesita mandar glucosa, hablando del hígado, ¿no? Entonces va a hacer esto. Pero sabemos que las células no tienen conciencia como tal. ¿Qué determina entonces que la célula haga una u otra cosa? Hablando de hormonas. ¿Alguien sabe qué lo determina? Pues sería la alta concentración de alguna molécula, o sea, alta o baja. Los niveles de concentración. Justamente ese sería el primer punto que entra en una parte que le llaman compartimentalización. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a concentrar lo que necesito en un punto para que no se gaste en otro punto. Entonces, si yo tengo muchos carbohidratos y están en un lugar donde se pueden utilizar, porque tengo las enzimas necesarias para utilizarlas, entonces voy a utilizar los carbohidratos para oxidarlos. Si muevo los carbohidratos a una situación donde estén enzimas que los estructuran a carbohidratos más complejos, entonces se va a ir a esa vía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto de regulación. Primero, tener las enzimas que hacen la actividad catalítica, transforman un sustrato en producto, tener los componentes necesarios, como ya lo mencionaron, el sustrato en una concentración adecuada, tener los componentes aparte que se necesitan como cofactores, coenzimas en general, para que se lleve a cabo la reacción. Tenemos un segundo nivel de regulación, que es como las directrices que toman determinadas células para irse más a un flujo metabólico que a otro. Como se pueden dar cuenta, el primer nivel es muy rápido. Es en el momento lo que hay, responde a la situación ya. ¿Ok? Y estamos hablando, por ejemplo, de una célula de un tejido. El segundo nivel nos enfocamos directamente a la regulación de la enzima. ¿Hay sustrato o no hay sustrato? Yo voy a regular directamente a quién va a modificar ese sustrato en producto. Entonces hablamos de una regulación alostérica. Cambiar cosas en las enzimas para que trabajen más rápido o más lento. Entonces, a mí me gusta pensar, no sé si lo hayan visto como estos juegos donde hay como un flujo de agua que sería como el flujo metabólico y tú vas cambiando diferentes piezas para que ese flujo se vaya hacia un lado o hacia otro. Básicamente, eso sería como el símil, así muy simplista, de la regulación del metabolismo. Si yo hago que una enzima se prenda, entonces, aunque esté el sustrato en presencia de ambas enzimas, lo que voy a hacer es que una se prenda y otra se apague, una trabaje más rápido y otra trabaje más lento, y entonces voy a desviar el flujo metabólico hacia allá. El tercer nivel es la señal que va a hacer que esas enzimas se prendan o se apaguen. Y esa señal es la señal, entre otras, la más importante y la que nos estamos enfocando en esta sesión, es la señal hormonal. Entonces vamos a tener una hormona, una molécula, que es liberada para tener un efecto metabólico en una diana, en un blanco, y cambiar la respuesta de la célula a su entorno. Entonces, tenemos estos tipos de comunicación celular. Al fin y al cabo, las células van a responder individualmente, pero esas células, como ya lo mencionamos, forman parte de tejidos, y esos tejidos van a formar órganos, sistemas y luego el organismo, en nuestro caso, como organismos multicelulares. Entonces tenemos que esa comunicación entre las células es muy importante para que el tejido responda de la forma que debe responder, y luego la comunicación entre las células, que a la vez forman órganos, y la comunicación entre los órganos se lleva a cabo. Y por eso es tan importante este tipo de comunicación hormonal.
Solamente para contrarrestar o contrastar un poquito, mejor dicho, tenemos la comunicación autocrina, que digamos que es una hormona, una molécula de señal, puede ser una hormona, que se libera de la misma célula, encuentra sus receptores, que vamos a ver a continuación de qué estoy hablando, los receptores en la misma célula y produce un cambio en ella misma. Tenemos la comunicación parácrina, una comunicación que es dentro, es que ya es no a la misma célula, pero a las células que la rodean para ejercer un tipo como de magnificación de una señal y respuesta en conjunto. Y luego tenemos el ejemplo de la señalización hormonal, que es la que vamos a enfocarnos, como ya comentamos, que es una señal que se libera en un punto y viaja a grandes distancias por el flujo sanguíneo a tener blancos particulares. Entonces, el esquema general, nada más para recordarlo, de cómo funciona una hormona, tenemos el estímulo de secreción. Vamos a ver ejemplos más adelante. Tenemos un estímulo que hace que la hormona se libere. Y que la célula secretora la va a liberar. Es un mensajero químico que puede tener diferentes orígenes, puede ser lípido, puede ser una proteína, puede ser un conjunto de bases nitrogenadas, de aminoácidos, puede ser un péptido. Entonces, tenemos diferentes mecanismos de señalización. Luego, esos mecanismos, esa molécula señal va a ir y va a encontrar su blanco, que puede tener dos localizaciones. Una en la membrana de la célula, que va a cambiar su forma de responder, o dentro de la célula. ¿De qué depende que sea en la membrana de la célula o que sea dentro de la célula? ¿Alguien que me pueda decir? ¿De qué dependerá que sea una u otra? Oh. Aquí lo tenemos, ¿no? De su solubilidad. Justamente de su solubilidad, ¿no? Tenemos Ay, el ejemplo de la izquierda, donde una es hidrosoluble, no pasa la membrana y entonces va a llegar al receptor de la membrana plasmática, y luego tenemos una que es liposoluble y entonces pasa la membrana y entonces tiene blancos dentro de la célula. Aquí lo tenemos, ¿no? Pero al fin y al cabo, este es el esquema general. Tenemos un estímulo, una célula que lo secreta, un mensajero, y luego ya de la célula tenemos el blanco. Si se queda en la membrana, porque no puede pasarlo, entonces hablamos de que va a necesitar un segundo mensajero dentro de la célula. Si no, va a tener un receptor intracelular y se va a pegar. Vean cómo aquí está limitado, o más bien está ejemplificado, el DNA. Porque ¿qué le hacen las hormonas al DNA? Pudieran alterar la información. No como tal la información, pero sí alteran la forma en la que se expresa la información. Entonces, ahí tienes tu información en el DNA y cada célula lo codifica diferente. Por eso tenemos todos en nuestras células la misma información, pero no todas las células son iguales o hacen lo mismo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una célula que no está, por ejemplo, ¿qué será? Respondiendo, por ejemplo, a la lactosa. Ajá, y entonces viene una respuesta, hay lactosa en el medio, y entonces viene una señalización que hace que ese pedacito de información de genética, que es el gen, que codifica, o sea, que se usa para hacer una proteína, que es la enzima lactasa, se transcriba y luego se traduzca y tengas la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, esa señal hizo que una proteína que antes no se producía, ahora la célula la produzca. Y este es un ejemplo extremo, porque también puede ser que sí haya ya esa proteína, pero el estímulo hormonal le dice, ¿sabes qué, hijo? Apúrate, produce más proteína. O también puede ser el caso contrario,
la respuesta a esa señalización hormonal puede ser dejar de producir la proteína, porque de esa forma también vas a modificar el flujo metabólico. Un ejemplo que me gusta mucho y es de nuestro, uno de los puntos claves lineales de columnares de este curso es la producción, más bien la liberación de insulina. Lo podemos ver. ¿Cuál en este caso sería el estímulo que produce que se libere insulina? La presencia de glucosa. Justamente. Sí, alta, ¿no? Concentración. La concentración, la presencia de glucosa. ¿De qué depende? De que aumente la concentración. Entonces aquí estamos hablando de una célula especializada en producir insulina, las células beta del páncreas, las células beta pancreáticas. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la glucosa. Todo el cuerpo está consciente de que aumenta la glucosa, pero particularmente estas células, al momento de que aumenta la glucosa, van a aumentar la cantidad de energía, más glucosa, más energía, la moneda energética de la célula, ATP. Entonces, ¿qué hace cuando aumenta el ATP? Da una señal para que este canal que ustedes ven aquí se cierre. Este canal se cierra. ¿Qué hace este canal? Sacar potasio. Entonces, cuando se cierra, ya no saca el potasio. Cambia la polaridad de la célula, o más bien la célula se vuelve más positiva. Y entonces nos da una despolarización. Y esa despolarización va a hacer a la vez que otro canal se abra. Y ese canal que se abre permite la entrada de calcio, aumenta el calcio dentro de mi célula, y entonces eso es una señal a la vez para que la insulina, que estaba previamente ya formada en gránulos acá, vayan estos gránulos, se unan a la membrana y liberen la insulina. Entonces, este ejemplo está muy bonito porque tú puedes ya tener en cuenta que hay algo en tu entorno que te hace que te gusten los carbohidratos. Vas, consumes carbohidrato, aumenta la glucosa, porque ustedes ya vieron que se digiere, hay digestión del carbohidrato hasta llegar a glucosa, aumenta la glucosa en nuestra sangre. Eso, la célula beta pancreática lo entiende como que tiene que liberar insulina y libera insulina de este lado. Vean esta comparación. Aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver con la célula beta pancreática, pero otro tipo diferente de célula que también se encuentra en el páncreas, que es la célula alfa, va a responder diferente a la misma señal. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la glucosa, esta célula no secreta lo que tienen sus gránulos, que en este caso no es insulina, es otra hormona, que es glucagón. ¿Qué pasa cuando baja la glucosa? Va a pasar algo muy similar a lo que pasa con la célula beta. Vemos un cambio en este caso, la salida de potasio, va a entrar calcio y eso va a hacer que se liberen los gránulos. Mismo estímulo, pero en este caso la célula responde totalmente diferente. Entonces, extrapolando esta información, cuando la célula beta pancreática de este lado tiene una baja de glucosa, entonces la insulina deja de liberarse. Son mecanismos muy elegantes que se han podido acumular a lo largo de la evolución que nos permiten responder al mismo o tener una respuesta orquestada, una respuesta muy bien delimitada a lo que pasa en nuestro entorno. Y además una respuesta muy rápida. ¿Qué pasa después de que se libera la hormona? Y seguimos con nuestro ejemplo de la insulina. La insulina va a viajar por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo. ¿Qué células van a responder a la insulina? Las que tengan el receptor para insulina. Y vean cómo aquí ya obviamente se complica la cosa
No es necesario ver todas estas proteínas y todo esto, pero vamos a ver ahorita la idea principal. Tenemos este receptor que es una proteína en la membrana de la célula. Llega la insulina y entonces esto va a desencadenar diferentes cascadas. Esto no es como todo o nada. En el metabolismo celular, nosotros vamos a tener siempre todas las vías prendidas. En un momento cuando lo vemos, por ejemplo, en licenciatura, luego nos dicen que las vías se prenden y se apagan, pero realmente todas están prendidas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se les baja el volumen. Bajas la actividad de una casi a cero, pero no llegas a cero, y subes el volumen de otra. Así vas marcando en la dirección del flujo metabólico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega la insulina? Aquí vemos que tiene otra cosa un poquillo más complicada, más de una respuesta. Por este lado, de su lado izquierdo, podemos ver diferentes señales que llevan a, por ejemplo, proliferación celular. Mientras que de su lado derecho tenemos más las respuestas dirigidas al metabolismo. Vamos a enfocarnos en esta parte del metabolismo. Vean cómo hay diferentes respuestas. La insulina detiene la lipólisis, que como ustedes ya vieron es el catabolismo de triacilgliceroles. Aumenta, la captura de glucosa por parte de la célula. Aumenta, como vieron también, el aumento de la formación de glucógeno, porque si tienes más glucosa, puedes hacer más glucógeno. Entonces así tenemos diferentes respuestas que ahorita vamos a integrar más adelante. Ok, entonces tenemos un mapa muy simplificado, aunque no lo parezca, del metabolismo humano. Vean cómo se puede entender de esta forma mejor el flujo metabólico. De este lado tenemos lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿no? Tenemos partes donde pueden confluir estos diferentes metabolismos de las diferentes biomoléculas, por ejemplo, en esta encrucijada metabólica que le llaman la acetilcolina. Entonces, ¿de qué depende que se vaya por un lado para otro? De las enzimas. Aquí cada línea es una reacción metabólica mínimo, una reacción enzimática, porque luego hay unas que están simplificadas, y cada puntito de conexión es un metabolito intermediario. Entonces, cada uno de estos, entre un metabolito y otro, está la acción de una enzima. Entonces, ustedes piensen que es como abrir y cerrar una llave. Ok, vamos a continuar. ¿Dudas hasta esta primera parte de la función general de la regulación del metabolismo? Luego dicen ¿No? que el cuerpo no es tan perfecto, pues nomás veo todo esas funciones, dice uno, ¿cómo que no? Depende justamente de la idea de la perfección, porque, y este es un punto muy importante, muy, muy interesante. Tú puedes tener una persona con diabetes, sobre todo tipo 2, que ha podido mantenerse viva a pesar de no cuidarse con niveles 800, 900, 1200 miligramos sobre decilitros de glucosa, cuando lo normal es de 70 a 100. Entonces aguantó bastante. Entonces, y va aguantando y va sobreviviendo. Y dices, es impresionante cómo estamos hechos para sobrevivir. Pero también, por ejemplo, puedes tener, por otro lado, que en personas que aumentan la presión de forma crónica, que tienen hipertensión arterial, que no está bien cuidada, al fin y al cabo lo que termina con la vida de esa persona no es como tal la hipertensión, sino los mecanismos de regulación que tienen que ver para mantener viva a esa persona. Entonces, sí estoy muy de acuerdo que se nota la mano de muchísimos años de evolución, para llegar a tener estos mecanismos tan bien armados. Por ahí había visto otra participación, ¿alguien más? ¿No? Ok. Muy bien, entonces... No lo puedo comparar, doctor, con el chip de una computadora, ¿no? Esa tarjeta madre que de veras, si cualquier cosita que
se le toque, se funde y pues como que ya empieza a fallar todo la situación, digo, aunque tenga, pues como dice usted, a lo mejor más tiempo de vida, pero ay, mientras no se esté completa esa información, pues sí empieza uno a estar batallando, ¿no? Es ahí donde Claro, hay que tener pues todos esos complementos bien. justamente, sí, ahí se nota, por ejemplo, también que somos muy adaptables. Como usted lo dice, luego vemos situaciones de cómo es posible que pueda seguir haciendo tal cosa yo o tal cosa esta persona, nos adaptamos, efectivamente. Entonces vamos a empezar con la parte hormonal, un poquito antes de la digestión, en cuestión del control del apetito. ¿Por qué comemos? ¿Quién nos quiere decir una de las razones por las cuales comemos? Porque el cuerpo requiere energía constantemente, ¿no? Cada segundo requiere cierta cantidad de ATP y pues se tiene que obtener a partir pues de los nutrientes. Justamente, ¿no? Porque necesitamos energía para los procesos, para mantenernos vivos, básicamente. Sí, María Isabel. Sí, iba a decir que pues es un estímulo natural que debemos de, pues de reaccionar a comer cuando tenemos hambre, cuando algo nos sucede, pues también a veces comemos de más y ahí es donde empiezan los desórdenes alimenticios. Justamente, ¿no? Una parte muy importante que comentó, aunado a esto, no solamente como dices, me falta energía, voy a comer, también tengo hambre, voy a comer. Entonces ya viene esa sensación que luego confundimos también con otras sensaciones cuando no estamos muy conscientes y comer. Pero no es la única sensación que tenemos, como lo comentaron, es así como cuando excedemos la comida, pero no solamente cuando vienen desórdenes. ¿Cuántos de ustedes han comido sin hambre? Por ejemplo, porque llegó la hora de la comida, ¿no? Si nos ha pasado, como ya estás harto de la actividad de la mañana, entonces ya que llegue la de la comida, ya. Así ya llega y ni siquiera tienes hambre, pero ya te urge salir a comer, por ejemplo. Entonces comemos porque estamos acostumbrados a comer con horario, ¿no? Que dicen que es muy dado de los mexicanos, pero no es cierto, esto es universal. Festejamos las cosas comiendo. De todo queremos hacer comida y de todo hacemos comida, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos morimos, todo se festeja con comida. Entonces es una cosa social también, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes factores ambientales, sociales, también factores metabólicos que nos invitan o que nos dan ese impulso de buscar alimento. Uno de esos es la interpretación de todos esos factores es el apetito. La necesidad que yo tengo de decir quiero comer, ya no quiero comer. Hay diferentes hormonas, diferentes moléculas que tienen que ver con el control del apetito. Aquí nos vamos nada más a centrar en dos porque estamos usándolas como ejemplo, que es la grelina y la leptina. Entonces tenemos que la grelina es secretada por el estómago y la leptina por el tejido adiposo. Sobre todo lo de la leptina estuvo muy padre cuando la describieron, porque vieron que si tú tomabas leptina y se la inyectabas a ratones con sobrepeso, entonces el ratón bajaba de peso. Y dijeron, ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicimos, vamos a sacar la leptina, nada más se trata de los que tenemos sobrepeso, vamos a atascarlos de leptina, ya nos le va a dar hambre y van a estar bien. Lamentablemente no funcionó de esa forma, no es suficiente el estímulo, pero sí participa muy importantemente. Entonces ustedes están viendo este balance entre leptina y grelina. En este caso, cuando aumenta la cantidad de grelina y disminuye la cantidad de leptina, entonces tenemos hambre. ¿Por qué se libera grelina? ¿Quién nos puede decir? ¿Que hayan leído o alguna idea? Porque ya llegó al intestino, ¿no? Todo el alimento, entonces se emite del intestino esta hormona y va hacia el cerebro, ¿no?
Y Justamente la segunda parte. La primera parte es un poquito del otro lado, cuando no hay distensión en el estómago, porque no tengo alimento, se produce la grelina, justamente. Entonces, ¿qué es lo que disminuye la producción de grelina cuando hay distensión, por ejemplo, en el estómago, porque acabo de comer, y entonces ya, ya disminuye, ¿no? En la leptina tiene que ver con cuando hay lipólisis, cuando tú estás usando lípidos para mantener la glucosa en sangre, también se libera leptina. Entonces, mientras más lípidos se quemen o se oxiden, se va a liberar más leptina. Entonces, en este caso, cuando yo tengo mucha grelina y poca leptina, entonces me da hambre. Al revés, cuando tengo mucha leptina y poca grelina, entonces ya es el estímulo de saciedad. Hasta ahí voy comiendo. Mucha leptina, no estoy quemando lípidos, está el tejido adiposo en demasía, entonces disminuye. Esto quisiera decir que mientras más tejido adiposo me va a dar menos hambre. Técnicamente sí. ¿Cuál es el problema? Que una cosa que no mencionamos en la parte hormonal es que hay resistencia a las hormonas. Hay resistencia a la insulina, hay resistencia a la leptina. Y entonces la mayoría de los problemas, por lo menos en seres humanos, no es que no se produzca la cantidad adecuada de leptina. Más bien es que hay resistencia y los receptores no la reconocen. ¿Ok? Pero digamos en un organismo saludable o fisiológicamente homeostático, estamos hablando que así se debe de comportar, con estos cambios entre grelina y leptina, lo que me impulsa a buscar alimento o a dejar de comer. Ok, vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a hacer un receso de 10 minutos si les parece adecuado. Yo tengo las 5:57. Si les parece bien, volvemos a las 6:07. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De acuerdo, gracias. Muy bien. La sesión se queda abierta, Gracias. pero regresamos en 10 minutos. Ok, vamos a continuar, si les parece bien. ¿Alguna duda? De nuevo, ¿algo? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver algunos efectos particulares de las hormonas que ya hemos ido mencionando y cómo es que van a ayudar a manejar el flujo de metabolismo. Entonces, cosas que hay que ir puntualizando. Primero que va a haber un estímulo y ese estímulo va a hacer que se libere la hormona. En este caso, la insulina, ya hablamos del estímulo, tiene que ver con aumento de la glucosa en sangre, aumento de la glucemia. Entonces, aumenta la glucemia y se libera insulina. ¿Dónde va a tener su acción la insulina? Bueno, en los tejidos que tengan los receptores para insulina. Entonces, de este lado, vamos a tener que estos tres tejidos, el hepático, el tejido adiposo y el tejido muscular, tienen receptores para la insulina. En este caso, los receptores que tiene cada tejido son más o menos los mismos, hay variantes, pero son el mismo receptor de insulina, pero como son diferentes células, van a suscitar diferentes respuestas en cada tejido. Por ejemplo, nosotros para que el hígado meta la glucosa al interior de las células, a los hepatocitos, no necesita insulina. ¿Qué tejidos sí necesitan la insulina para que se meta la glucosa? Pues el tejido muscular y el tejido adiposo. Ni el cerebro, ni el hígado, el intestino, no, nada de eso necesita la insulina para que se internalice la glucosa, para que se meta la glucosa.
solamente el músculo y el tejido adiposo. Pero la cantidad de tejido adiposo que tenemos y la cantidad de músculo es bastante en cuestión de peso y por lo tanto, cuando falla la insulina, es muy marcada el aumento, es muy marcado el aumento de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque la principal, el tejido que va a incorporar esta glucosa, principalmente después de haberse ingerido, va a ser músculo o el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que vaya uno u otro? Ya lo vimos, depende de la situación en la que se encuentra el individuo. Y también que se pase de ese individuo. ¿A qué me refiero con que se pase del individuo? Nosotros nos vamos especializando en lo que hacemos, como ya lo comentaron. O sea, no puedes esperar de un día al otro cambiar cómo respondes a cierta situación. Si tu cuerpo está acostumbrado, y me refiero a acostumbrado a que lo has sometido a la misma condición una y otra vez, entonces mejora la capacidad de respuesta a esa condición. Si yo le estoy constantemente aumentando la cantidad de carbohidratos, particularmente glucosa en la sangre, entonces se vuelve más eficiente al guardar esa glucosa. Entonces, de este lado, ¿qué pasaría solamente como un tipo de experimento? ¿Qué pasa si yo tomo glucosa y después de eso hago ejercicio? ¿Cuál de estos tejidos se vería promovido que entrara la glucosa en él? El músculo, ¿no? El músculo. El tejido muscular, justamente. Entonces, vean cómo vamos hablando sobre pequeños cambios que parecían conductuales, pero que pueden hacer una gran diferencia cuando hablamos de nutrición. Cuando hablamos de nutrición, no solamente vamos a hablar de lo que come el individuo y qué pasa en el organismo. No, lo que haga el individuo, el entorno, la parte conductual, la parte de lo que lo rodea, va a hacer una gran diferencia. ¿Qué pasa si esta persona come una dieta rica en carbohidratos y luego de eso va a caminar, por ejemplo, a tomar un paseo? Entonces, el movimiento, el hecho de que haga cierto ejercicio, hace que por lo menos una cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo sea desviada para que el músculo lo utilice. ¿Qué pasa? Caso contrario, ya se imaginarán, si tomas muchos carbohidratos y entonces disminuyes el movimiento de los músculos. La mejor forma de disminuir el movimiento muscular es quedarse dormido. Entonces, dicen de broma, pero tiene una gran verdad. Si tú lo que quieres es engordar bien, entonces lo que tienes que hacer es consumir gran cantidad de carbohidratos y luego dormir. Porque cuando duermes es cuando la mayor cantidad, bueno, más bien tenemos el menor movimiento muscular. Sí hay, pero muy poquito. Entonces, vean cómo de esta forma, misma condición, en cuestión de lo que come el individuo, en otro entorno, va a cambiar la respuesta. Entonces, regresamos a este esquema. Aumentó la glucosa porque el individuo acaba de comer. ¿Qué es lo que pasa después? Entonces se libera la insulina y entonces la insulina hace que la glucosa que aumentó tenga diferentes usos en los diferentes tejidos. ¿Qué pasa? Ya lo comentamos, aumenta la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la insulina hace que se expresen estos transportadores de glucosa, que son los GLUT4, en las células musculares y el tejido hepático y lo puedan meter. Tenemos ahí una mano. Ajá. Una Adelante. pequeña pregunta es que, Claro. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Justamente esa es muy buena pregunta. Lo que pasa, como habíamos hablado anteriormente, cuando tú estás, y tiene que ver con lo que comentamos, que te haces más eficiente. Y es lo que pasa, por ejemplo, que lo vamos a ver en otra sesión con la diabetes tipo 2. Tú estás produciendo insulina. ¿Qué es lo que hace que produzcas insulina? Cuando aumenta la glucosa en sangre. Ojo, no estamos hablando como en general, en carbohidratos.
pero no todos los carbohidratos hacen que aumente la glucosa en sangre de golpe. Nosotros podemos tomar un carbohidrato que se libera en cuestión de digestión paulatinamente porque son carbohidratos que tienen cierta estructura un poco más compleja y entonces lo tienes que se va liberando paulatinamente y no llega como a ese pico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos carbohidratos simples en gran cantidad? Y hemos encontrado una excelente forma de hacerlo, que es con bebidas carbonatadas, con los refrescos. Lo que hacen los refrescos es aumentar el pico de carbohidratos rapidísimo y luego baja. Pero ese aumento que se dio hace que se libere insulina. Muy bien, entonces se libera insulina y además imagínense que es de una de estas personas que no tienen un ambiente adecuado y hablamos de ambiente adecuado que por ejemplo le dieron coca en el biberón desde los 6 meses, entonces ha tenido toda una vida a sus, por ejemplo, 20 años, porque no es algo que pase nada más como un evento aislado, por lo general están asociados a que sigue consumiendo carbohidratos, más carbohidratos, más carbohidratos, más carbohidratos. Entonces se libera cada vez más insulina, pero en algún punto el receptor deja de funcionar. Es tanta la liberación, son diferentes situaciones, pero bueno, el receptor de insulina deja de funcionar y entonces ya no, la insulina ya no lo activa. Como ya no lo activa, se vuelve resistente a la activación. Por lo tanto, se necesita más insulina. Y entonces es cuando la persona tiene como picos de glucosa porque la insulina que está liberando no es suficiente. Va al médico y si el médico tiene una formación clásica y no maneja muchos medicamentos, le va a dar el combo clásico de metformina y glibenclamida, ¿no? Y bueno, no porque sea malo, sino hay más opciones, pero es lo que, digamos, la base, ¿no? Entonces le dan esos medicamentos que tienen entre sus funciones, le llamamos exprimir al páncreas, ¿no? Hacer que el páncreas libere más insulina y pueda sobrepasar la resistencia. ¿Qué es lo que pasa si esta persona no baja su consumo de carbohidratos? Que es lo que llamamos que la persona tenga un mal control de su hiperglucemia, de la diabetes. Va a llegar un momento en el que en páncreas simplemente si estás haciendo que la célula, ya vimos en el anterior, se excite, se despolarice para liberar, en algún momento va a morir esa célula. Entonces, en ese punto la persona necesita insulina humana recombinante, esa insulina exógena, un medicamento que se aplique para poder hacer que los receptores que quedan, pues, metan la glucosa. Entonces, es lo que pasa con la resistencia. Ok, gracias. De nada. Entonces, esto es muy buena pregunta porque nos habla de que si en algún momento tenemos a alguien o a nosotros mismos nos han dicho que tenemos resistencia a la insulina, es muy buen momento para cambiar los hábitos dietéticos, cambiar la dieta para evitar esos picos de glucosa. Entonces, vean en este punto cómo cuando se secreta insulina, hay más síntesis de glucógeno, que es la forma en la que nosotros guardamos la glucosa, sobre todo en el hígado, también en el músculo, y hay menos degradación del mismo para que se guarde para cuando ya no haya tanta glucosa. Hay más glucólisis, más sustrato, que la glucosa se oxida en esta vía metabólica que ustedes ya vieron en la sesión pasada, que es la glucólisis, para producir acetilcoenzima A, que es este metabolito de encrucijada que ya vimos, y hay mayor síntesis de ácidos grasos. Entonces la insulina promueve que se sinteticen lípidos. Más síntesis también, por lo tanto, de trigliceroles, o triglicéridos, y menos lipólisis, menos oxidación de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina disminuye la glucosa en la sangre y a la vez también aumenta la producción de lípidos. Pasamos a la hormona que está del otro lado del espectro, que hace lo contrario a lo que hace la insulina, que es el glucagón. El glucagón, como ya también comentamos, el estímulo, ¿cuál era para que se liberara glucagón? Baja concentración de glucosa. Baja concentración de glucosa que de forma habitual le llamamos ayuno. Por lo general en el ayuno hay una baja concentración de glucosa, entonces se libera glucagón. Tengan en cuenta
que nosotros funcionamos en un intervalo de confianza de nuestra glucosa, entre 70 y 100. Si podemos ir un poquito más abajo de 70, sí, pero es muy peligroso. Les había comentado que hablando de hiperglucemia, que es cuando están más arriba de 100, podemos llegar a 800, 900, 1200. Las personas literalmente van con melada en la sangre, básicamente, pero van vivas, ¿no? Ahí van. Pero si nosotros bajamos de 50, el cerebro ya tiene muerte neuronal. Bajar de 60 ya tiene daño neuronal. Bajar de 50, pérdida de la conciencia en la mayoría de los casos. Entonces, eso es un intervalo que hay que conservarse. En cuanto empieza a bajar ese intervalo, estamos hablando que no llega a menos de 70, pero se acerca, se libera glucagón por las células alfa pancreáticas y entonces aumenta la glucemia. ¿Cómo se va a aumentar la glucosa en la sangre? Pues bueno, esto es lo que hace el glucagón en particularmente el hígado. Va a aumentar la degradación de glucógeno. Degrado, rompo glucógeno para obtener glucosa. Disminuye la oxidación de glucosa porque pues si me hace falta no la voy a quemar, particularmente en el hígado. Esto pasa dependiendo del tejido, porque obviamente el cerebro sigue oxidando glucosa. No importa qué tan baja concentración haya, sigue oxidando glucosa porque es lo que tiene para vivir. La gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de otra cosa que no sean carbohidratos, llámense lípidos, llámense proteínas, aumenta en hígado. ¿Para qué? Para que esa glucosa se distribuya a los demás tejidos. Ahí lo tenemos a partir de aminoácidos, de ácidos grasos y de glicerol, sobre todo no de ácidos grasos, de glicerol directamente, más lipólisis. Se rompen triacilgliceroles en tejido adiposo para tener materia prima para hacer glucosa. Y hay muy poco o casi nulo efecto en el hígado. El rompimiento de lípidos es en el tejido adiposo. Entonces se libera glucagón, llega a sus receptores y entonces eso hace que se rompan lípidos y se produzca glucosa. ¿De acuerdo? El tercer ejemplo que vamos a ver detenidamente, la adrenalina. ¿Cuál es el estímulo de la liberación de adrenalina? Hay muchos estímulos, pero lo podemos compactar en esta respuesta de pelea o huida. Cuando nosotros nos estresamos en un estrés agudo, algo que cambia nuestro entorno, tenemos que reaccionar rápido, o sea, si nos asustamos, pasa esta situación. ¿Qué es lo que produce la adrenalina? Bueno, va a aumentar la degradación de glucógeno para tener glucosa para utilizarla en el momento. Por lo tanto, va a disminuir su síntesis. Va a aumentar la gluconeogénesis en el hígado, como lo mismo que hizo el glucagón, pero en este caso lo hace la adrenalina. Aumenta la formación de nueva glucosa en el hígado. Aumenta la glucólisis, o sea, la oxidación de esa glucosa en el músculo. Aquí lo podemos ver. Hace que el hígado produzca glucosa para que la glucosa viaje y el músculo la pueda utilizar para moverse, para obtener energía. Aumenta también la lipólisis, el rompimiento de triacilgliceroles para obtener glicerol y obtener a la vez glucosa por gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa. Entonces vean cómo se contraponen la insulina y el glucagón y la epinefrina. Por lo tanto, el impulso de la epinefrina en el páncreas también va a hacer que el estímulo para la formación de glucagón aumente e interrumpe la acción de la insulina. ¿Recuerdan qué otra, aparte del control del metabolismo energético, qué otra función tenía la insulina que vimos en diapositiva previa? La insulina. Quedan como dos ramitas y de un lado dijimos metabolismo energético y del otro lado. Que de hecho hay unos factores que se llaman factores parecidos a la insulina.
Tiene que ver del crecimiento. Exactamente, del crecimiento. Crecimiento. Muchísimas gracias. Ajá, sí. Del crecimiento. Entonces, ¿qué creen que pase si tengo a un individuo que está creciendo, que necesita de la acción de la insulina y está en estrés constante, liberando epinefrina cada rato? La epinefrina va a contraponerse a la liberación de insulina y también a la liberación de otra hormona, la hormona de crecimiento, que tiene acciones luego que comparte con la insulina, como ya vimos. Entonces, imagínense cómo esta situación, el entorno cambia, cómo el individuo responde a lo que está pasando. Entonces, el flujo del metabolismo cambia. Ya tenemos lo que pasa con la adrenalina, con el glucagón, con la insulina. Entonces vean en este ejemplo cómo va a jugarse este juego para mantener sobre todo el metabolismo energético. Si hablamos de metabolismo energético, hablamos de combustibles, moléculas que se pueden oxidar para producir energía o moléculas que se pueden formar para ahí contener la energía y después utilizarlo. Cuando hablamos de moléculas combustibles, hablamos principalmente de carbohidratos, aunque ya vimos que a partir de triacilgliceroles, a partir de proteínas, podemos obtener acetilcoenzima A, que también forma parte del metabolismo energético. ¿Cómo sería esta lucha? Bueno, aumenta la glucosa después de que comemos. Esto promueve que se libere insulina por el páncreas. Y entonces, si se libera insulina, los tejidos que incorporan glucosa a partir de la acción de la insulina, como son el tejido adiposo y el tejido muscular que ya vimos, lo quitan de la sangre porque internalizan la glucosa y baja la glucemia. ¿Qué pasa cuando baja la glucemia? Bueno, entonces esto hace que el páncreas, aquí baja la glucosa o en sangre o la glucemia, esto hace que el páncreas se active en las células alfa pancreáticas que producen glucagón y entonces el principal efecto que tiene sobre tejido hepático, sobre el hígado, y el hígado va a romper el glucógeno que tiene de reserva para transformarlo a glucosa. Y entonces, ¿qué pasa? La glucosa sale a la sangre y aumenta el nivel de glucosa en sangre. Entonces, y así lo mantiene. Si el individuo come, bueno, entonces otra vez mayor cantidad de glucosa y volvemos a empezar. Entonces, este tipo de acciones están siempre en un estira y afloje, ¿no? En que vamos para este lado, vamos para el otro lado, y depende, como ya lo hemos visto, de cómo se lleva a cabo esta señalización hormonal. Entonces, a grandes rasgos, ya para ir acabando esta sesión, podemos hablar de que ubicamos dos grandes situaciones que seguramente ustedes ya lo vieron, que las hemos ido contrastando. La primera, ¿qué pasa después de comer? Y la segunda, ¿qué pasa cuando no estamos comiendo, cuando estamos en ayuno? Entonces, en la primera la llamamos una situación postprandial, después de comer. Y estos cambios se encuentran en las subsecuentes 2 horas, en la mayoría de los individuos, después de comer. ¿Qué es lo que pasa desde que estamos comiendo hasta 2 horas después? Y recuerden que esto es a diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son los que primero se empiezan a digerir, como ya vieron en la anterior sesión. Luego los lípidos tardan un poco más y las proteínas tardan un poco más. Por eso, si nosotros basamos nuestra dieta en ese momento, que nada más vamos a consumir carbohidratos, entonces ustedes se han de imaginar que este periodo se acorta, el periodo postprandial, pero se intensifican las señales, porque no es lo mismo comer y pasarse un poquito de una porción, 2 porciones de helado, que básicamente son puros carbohidratos con lípidos, a una porción con verduras, ¿no? Que tienen carbohidratos, pero carbohidratos complejos de liberación muy lenta. Ok, entonces tenemos glucosa, lípidos, aminoácidos, después del proceso que ustedes ya vieron, que es la digestión, la absorción por el sistema porta, pasan al hígado. Entonces aquí en el hígado, si acabamos de comer, el hígado lo que hace con la glucosa es guardarlo en forma de glucógeno.
Antes de guardarlo, pues lo distribuye, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener glucógeno en el hígado si el cerebro no tiene glucosa? Entonces distribuye la glucosa, o más bien deja pasar, por así decirlo. Entonces el cerebro, que tiene una gran afinidad por la glucosa, la utiliza. Aquí vemos el producto final de la oxidación de la glucosa ya con el eje central del metabolismo, CO2 y agua. También va a tejido adiposo, si es en demasía la glucosa que estoy tomando, la mayoría se va a ir a guardarse en forma de trigliceroles. Los aminoácidos se degradan en el hígado o se van a formar proteínas, sobre todo a tejido muscular, pero también a todos los tejidos forman proteínas. El mismo hígado forma proteínas. Aquí tenemos la formación también de grasas en el mismo hígado, que luego se van a mover por medio de este sistema de transporte que seguramente conocen bien, que es las proteínas VLDL, que se encargan, o también llamado colesterol malo, que se encargan de movilizar el colesterol del hígado a los tejidos extrahepáticos, o tejidos que no son hígado, como el tejido adiposo, el músculo. Y de este lado vean como si el individuo acaba de comer y el músculo tiene movimiento, tiene transformación de energía, también tiene su metabolismo, o si quema la glucosa, pues es capaz de mandar un producto de esa glucosa que quemó, que es el lactato, para formar piruvato y alimentar así hacia el hígado, ¿no? Entonces tenemos esta forma de metabolismo después de comer. En el ayuno temprano, ¿alguien sabe cómo definimos el ayuno temprano? ¿No? ¿Sí? No sé qué es ayuno temprano. El ayuno temprano lo definimos, depende también por tiempo. No sé si han ido a tomarse estudios sanguíneos y que les digan, tiene que ir en ayuno, o en ayunas, como le dicen, tiene que ir a ayuno. Si es un buen lugar, les dicen, su ayuno tiene que ser de 8 a 10 horas, no más de tanto tiempo, y les dicen un límite. ¿Por qué? Porque la idea de que te tomen un estudio sanguíneo, si te dicen, vete en ayuno, luego, pues no piensa, mientras más ayuno, más amarra. Y me va mejor. No, porque cuando el ayuno se vuelve prolongado, ¿qué quiere decir? Que tú vas a tomar una muestra de sangre de una situación que no es fisiológica. Es un ayuno que está como exagerado, vaya. ¿De qué depende esto? De que mi ayuno temprano la limitamos en las primeras 8 horas posteriores al haber ingerido alimento, bueno, después del periodo postprandial. Esto depende de la persona. ¿De qué depende? De la cantidad de glucógeno que tenga. El ayuno temprano es el tiempo en el que mi organismo puede vivir de carbohidratos a partir de las mismas reservas de carbohidratos. Llámese glucógeno. Glucógeno que está en los músculos, glucógeno que está en el hígado, también tenemos un poco en el sistema digestivo, particularmente en el intestino delgado, pero mientras mi organismo pueda mantener la glucemia a partir de glucógeno, se constituye o se piensa como ayuno temprano. Esto obviamente depende de la persona. Habemos personas que tenemos mucho más glucógeno que otras guardadas, pero no pasa de 10 horas, ¿de acuerdo? Entonces, el ayuno temprano es esta situación donde no hay ingesta de nutrientes, entonces hay movilización, como ya lo mencionamos, de mis reservas de carbohidratos, particularmente de glucógeno, a transformarlo a glucosa. Sobre todo esto lo hace el hígado para repartir la glucosa al cerebro, a tejido muscular, al eritocito, que el eritocito y el cerebro son ejemplos de tejido que viven particularmente de glucosa, sobre todo el eritocito que vive de glucosa. Perdón, a partir de la oxidación de glucosa, otra vez obtiene lactato, y este lactato se puede mover al hígado. ¿Para qué? Para hacer más glucosa y así mantenerse. Entonces, de esta forma se mantiene el ayuno temprano. El tejido muscular puede, si está teniendo trabajo, puede producir alanina, este aminoácido, a partir de romper las proteínas, y el hígado también lo puede utilizar como sustrato para
producir glucosa y así mantener los tejidos con base en la formación de nueva glucosa o de la glucosa guardada. ¿De acuerdo? En esta parte es en menor medida. ¿Por qué? Porque la alanina ya se tomaría como producción de glucosa a partir de otras fuentes que no son carbohidratos. Esta es una vía que en el ayuno temprano está muy, muy poquito prendida, apenas prendida. Sobre todo es esta parte. ¿Qué pasa en el ayuno prolongado? Pues bueno, en el ayuno prolongado ya es una situación de emergencia. Ya tenemos bastante sin comer, entonces se tienen que echar de mano diferentes aproximaciones para mantener la cantidad de glucosa. Ahí es cuando se vuelve muy importante el tejido adiposo para mover precursores para hacer glucosa. Estamos hablando, como ya lo comentamos previamente, del glicerol. Entonces, haciendo un símil de lo que ya hemos comentado, la insulina es muy importante y va a producir todos estos cambios en el estado postprandial. También lo llaman, se me olvidó comentarles, postabsorción. Esas 2 horas después de comer. La insulina es la principal. Va pasando el tiempo, baja la señalización de la insulina y aumenta la señalización de las otras hormonas, principalmente glucagón y un poquito de epinefrina. ¿De acuerdo? Entonces, el glucagón empieza a aumentar y ya en el ayuno prolongado, el glucagón es responsable de lo que estamos viendo, que son las situaciones que ya comentamos. Movilización de glicerol de la grasa para producir glucosa, movilización de la alanina, ahora sí, en manera muy importante, a partir del músculo, para producir glucosa también, y mover la cantidad de glucosa. Vean cómo la idea es mantener al cerebro, que sigue siendo el que consume nada más glucosa en este punto, con glucosa suficiente. También mantener al eritrocito de este lado, con glucosa suficiente, y el eritrocito ayuda devolviendo el lactato para formación de más glucosa. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya surgido de lo que vimos de ayuno prolongado, temprano y posabsorción? Cuando se realiza un análisis de laboratorio, por eso es tan importante que se cumpla el periodo de ayuno. Y si se rebasa, muchas veces no hacen los estudios. ¿Es por esta razón? Justamente, sobre todo porque te los pueden hacer, pero al momento de que de que el médico los interprete, pues no vas a ver qué está interpretando realmente. La idea es que somos raros los seres humanos, ustedes lo saben, y luego hacemos cosas muy, muy extrañas. Muchas veces, si tú te pones, por ejemplo, 15 días antes a hacer una dieta rigurosa, porque te da miedo que el del IMSS te grite, o el del IMSS, porque ya ven que ni les gusta. Yo no digo que todos, pero hay algunos que les gusta regañar. Entonces, para que no te regañe, muchos pacientes se pueden hacer la dieta rigurosa. Y entonces, para mí eso es atole con el dedo, porque ¿qué es lo que pasa? El médico te lo pide según para tener una idea de cómo vas y tomar medidas, pero también te va a gritar, entonces tú tomas la dieta y entonces sale otra cosa y ya no se toman las medidas, y entonces, ¿para qué no? Pero justamente por eso es tan importante mantener los tiempos. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de las 10, 12 horas, tienes un ayuno, pongan ustedes, de 14 horas, que luego llega a pasar 12 horas, llega el paciente o la persona con el ayuno, se toma el estudio y salen cosas extrañas, entonces se van a tomar medidas con respecto a esos estudios que no serían tan adecuadas. ¿Por qué? Pues porque no estás viendo el estado común del paciente, ¿vale? De la persona. Y es por eso justamente que un buen control nutricional tiene que ir de la mano con una evaluación metabólica adecuada de la persona. Y sobre todo si vas a tomar aproximaciones con con nutrición y además con el manejo integral con medicina. Y esto también es muy importante, que es un mensaje que tiene que quedar resaltado. Hay que tenerle paciencia a los médicos. Muchas veces yo sé que no lo merecemos, pero hay que tener paciencia porque sí se necesita trabajar en equipo. El médico y el nutriólogo tienen que trabajar en equipo para mantener adecuadamente la evolución del paciente.
los chochos nunca hacen lo suficiente y el cambio de dieta es el punto, el pilar principal y se puede apuntalar muy bien con tratamiento farmacológico, con manejo médico, pero siempre eso es lo más importante. Pero sí, justamente es por eso, porque al fin y al cabo estás tratando de ver qué es lo que pasa con el paciente de todos los días. Gracias. ¿Cómo se hace una evaluación metabólica? Ok, una evaluación metabólica tiene que ver con parámetros, justamente lo que estamos viendo. O sea, la de base es ver concentración de glucosa, el perfil de lípidos del paciente. El manejo de proteínas es un poco más complicado, es más indirecto. Cuando te piden una química sanguínea que, por ejemplo, te reporta proteínas globulares, proteínas particularmente albúmina, ese es un indicador que puedes tomar de metabolismo de proteínas. Otro indicador, por ejemplo, es la urea y el ácido úrico en cuestión de metabolismo de bases nitrogenadas, que lo vio en algunas de las lecturas. Esos son parámetros que se tienen que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico en cuestión del estado metabólico del paciente. Porque ustedes ya vieron cómo se modifica y de cómo se modifica estamos hablando solamente del estado fisiológico. Más adelante vamos a ver cómo se modifica con un paciente con sobrepeso, con una persona con sobrepeso, con una persona con obesidad, con una persona con diabetes mellitus. Entonces, se van haciendo una idea mucho más completa de que sí hay que tener en cuenta estas situaciones. Establecer una dieta con una persona que tiene un problema de resistencia a la insulina es un enfoque diferente a una dieta de una persona que quiere bajar de peso nada más entre comillas, ¿no? Y obviamente esto tiene que ir de la mano con ajustes en cuestión de la situación de la persona. Gracias. Doctor, ¿qué es un nutriólogo clínico y qué es un nutriólogo? A mí una ocasión me dijeron que tenía que ver a un nutriólogo clínico. No estaba consciente de la diferencia. Tendría que checarlo. Yo me imagino que tendría que ver sobre todo con la formación del nutriólogo, porque al fin y al cabo, o sea, es que en cuestión de medicina, hablamos de clínicos cuando toman, cuando son especialistas en manejos farmacológicos y médicos quirúrgicos, ¿no? Pero en esta cuestión lo tendría que checar, pero yo creo que tiene que ver con la formación o la capacidad del manejo médico, sobre todo del nutriólogo. Gracias, doctor. Profesora Gabriela, ¿querías decir algo? Sí, ¿sí me escucho bien? Sí. Ah, ok. No, nada más quería hacer como una pequeña reflexión porque a veces, bueno, conozco muchas personas que a veces dicen que buscan productos milagrosos o para poder bajar de peso, dicen es que no sé qué está pasando y intentan diversos métodos, este, pero en realidad eh, yo creo que aquí en este curso tiene que quedar claro que la alimentación es un pilar, ¿no? Entonces, manejarla adecuadamente, sí debe ser llevada de la mano también por un especialista en el caso de las enfermedades y otras cosas, y que en muchas ocasiones se deja de lado, como mencionabas, pues el médico y el nutriólogo pues tienen que ir de la mano. Y muchas veces dicen, ah, es que ya me estoy tomando mi metformina o me están poniendo insulina o todo eso. Pero si el médico se enfocara también a decir, esto no va a cambiar hasta que cambies tu manera de alimentarte, no hay productos milagro más que ser riguroso en la alimentación. Entonces yo creo que cambiaría mucho el comportamiento de las personas, pero además, o sea, su destino en cuanto a los medicamentos, porque pues muchas veces va avanzando tanto la enfermedad que después ya puede ser algo irreversible, ¿no? Gracias. Sí, totalmente de acuerdo.
Virginia. Sí, lo que mencionaba ahorita la maestra, en realidad, al tener ya este tipo de pues enfermedades, lo único que hacen es a lo mejor controlarla, ¿no? Pero no se ataca de raíz, bien decía el problema, ¿no? Hasta que sí, los que estamos gorditos, pues bueno, es el pretexto, ay, es que la tiroides me falla y no me han regulado bien el medicamento. Pues es que dices, oye, a lo mejor sí influye algo de genética, sí influye, pero sobre todo, pues sí son hábitos, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor sí nos vimos afectados, ¿no? Pero por eso aquí en México, pues el sector salud está súper saturado con los medicamentos, ¿no? Porque sí ya estamos confiados de que, ay, pues con eso ya voy a estar bien, cuando en realidad pues no hacemos algo más para controlar todas ese tipo de reacciones, ¿no? Justamente, sí, de acuerdo con esa parte. No nos enfocamos, bueno, le damos mucho peso a cierta batería y disminuimos y completando, tratando de comentar lo que dice tanto la profesora Gabriela como usted, es que nos falta educación y nos falta también cambiar como el acercamiento que tenemos a la dieta como un estilo de vida saludable, y que se haga realmente un artículo de primera necesidad, el hecho de enseñarnos a hacerlo, porque pues sí, claro, si yo voy con el médico y me dice, no, tienes que comer bien, ok, y luego, o sea, necesitas enseñarme, o sea, ¿de dónde aprendo? Vaya, porque ahora resulta que lo que yo pensaba que era comer bien, porque es lo que vi en la tele, que yo consideraba, porque a mí me dijeron toda la vida que el desayuno balanceado tiene que tener jugo, sucaritas, huevo y un sándwich, o que la idea de hacerse un sándwich es también un alimento nutritivo. Entonces, sí, también depende cómo haga el sándwich, ¿no? O sea, me tienen que enseñar, tengo que aprender. Es lo mismo que Gabriela y yo también damos un curso de, de neurociencias para la docencia, y es el mismo punto. No nos enseñan a aprender. No sé de dónde sacamos que eso es algo que hacemos de forma lógica y por sentido común. Lo mismo, no nos enseñamos a comer. ¿Cómo nos enseñamos? A partir de lo que vemos. Y entonces no es tanto la genética, sino los hábitos que también se heredan, ¿no? Muchas gracias. Lourdes. ¿Cuánto tiempo se tardaría? Bueno, sí entiendo que es cuestión de hábitos, pero ya cuando está muy lastimado perdón, mi caso, 6 meses corriendo, soy atleta, bueno, era atleta, dieta, una buena alimentación, corriendo 2, 3 veces, y la verdad no bajaba uno, dices, bueno, ya está, pues es la tiroides, ¿no? Pero dices, por más que a lo mejor la desesperación de querer bajar, pero pues ya bueno, hasta ya me quitaron la tiroides, ¿no? Pero llega un momento en que dices, bueno, ¿cómo se regenera todo esto? Porque sí el cuerpo, no sé si ya llega un momento en que se saturó o ya dice, pues ahora te aguantas por tragona y así te quedas, o no sé, pero llega un momento que la verdad a mí sí me desesperó, de veras, Claro. sudando, nada, no es porque sí soy tragoncita, pero ya con esto dices, oye, no, ¿qué haces? ¿Cuánto más se va a acostumbrar el cuerpo otra vez a regresar a esos hábitos? O bueno, pues ni hábitos, ¿no? No son. Es precisamente lo Sí, que decía Diego, que uh-huh. no tenemos una educación para comer y luego vamos a nuestra consulta al ISSSTE o al seguro y resulta que nuestro médico nos dice que comamos bien, que bajemos de peso y nuestro médico está gordito. ¿Sí? Entonces, como si tú eres el médico, tú tampoco te cuidas. ¿De qué manera me estás educando para que yo me cuide? Y efectivo, te mandan también al nutriólogo en donde te dan una lista. Esto es lo que usted puede comer, ¿sí? Y a ver cómo lo preparas, ¿no? A ver cómo lo combinas. Y se acabó, ¿no? Eso es lo importante Sin muchas veces porciones. ajá, justamente sin porciones, es lo muy importante de ambos comentarios y quisiera
juntar estas y ahorita pasamos a las demás participaciones rápidamente. Sí, no nos enseñamos a hacerlo justamente. Y una de las cosas que no nos enseñamos o nos malenseñan es que siempre está asociado lo que yo haga a una pérdida de peso. Si yo tengo cambios en la alimentación, que es poco a poco, y tengo cambio de conductas, y se refleja, y no lo veo reflejado en la pérdida de peso, por ejemplo, también hay tallas, o sea, puedo medir el perímetro abdominal, no solamente es la pérdida de peso, también el porcentaje de grasa, son cosas que nos pueden mostrar. Y otra cosa que tampoco parece que nos interesa mucho es la percepción. O sea, aunque digo, yo ya haciendo remembranza, y porque así está nuestro cerebro programado, cuando tú haces ejercicio, cuando empiezas a comer bien, cuando esas cosas te sientes mejor. Y sí puedes poner, bueno, no estoy bajando de peso, pero a lo largo del día me siento bien. Y muchas veces también, no solamente médicos, vas con el nutriólogo. ¿Y en qué se basa? Nada más en la pérdida de peso. Y si no perdiste peso, también ya te gritonea. Entonces tenemos que acercarnos realmente a personas que sepan manejar estas situaciones para que también nos cambien las cosas. Una de las cosas que yo he aprendido tratando esta situación e investigando al respecto es que son cosas que tienes que ir adecuando. No te puedes agarrar una dieta, por ejemplo, de un mes y pensar que así va a ser de aquí a 6 meses y va a estar bien y luego no. O sea, esto es una forma de aproximarte a tu bienestar el resto de la vida. Pero sí nos asustamos sobre todo eso porque no tenemos esos parámetros de bienestar y creemos que solamente es la bajada de peso. Así nos pasa. Lourdes, perdón. Gracias. Y bueno, con lo que quiero contribuir es a raíz de las lecturas que se hicieron, bueno, que hice, pues el tener una buena alimentación, como se puede llamar, también depende de nuestra salud mental, ¿no? Porque por lo que leí, si estamos estresados, pues hay una liberación de hormonas y de otras sustancias que nos ponen en otras circunstancias, ¿no? De ansiedad, de depresión o por emociones, y otras situaciones que nos ponen en unas condiciones de que a lo mejor buscamos un bienestar o un placer y comemos aunque no tengamos hambre, o sea, aunque no tengamos apetito, aunque no sea el horario, ¿no? Y no sé, eso sí, no sé si sea cultural. Bueno, tomé un curso apenas recientemente de las emociones y que tiene que ver algo con lo social y lo cultural, pero eso también, en lo personal, en mi experiencia con los médicos que he tenido también toda mi vida tratando de bajar de peso, pues es que solamente me dan los libritos de las dietas, de las raciones, o sea, muchos años. Y pues, no es fácil, así como decir, como algo cuadrado, así me voy a aprender esas raciones y que este es sano y que en este no es sano. Creo que va más allá, ¿no? De la atención de nuestra higiene mental también. Ese es mi pensamiento. Gracias. Totalmente de acuerdo. O sea, el problema no solamente de nutrición, sino también de la medicina, es no verlo de forma integral. O sea, uno necesita enfocarse y además aterrizarlo, porque podemos, como usted dice, o sea, podemos tener, me dan una lista, seguramente a todos nos ha pasado, y te dan así un chorro de verduras, un chorro de frutas, y a mí me pasa, digo, no conozco la mitad de las que están aquí. O sea, ni las he visto. Entonces tenemos que empezar con la parte conductual, o sea, acercarlo a nosotros, lo que habíamos comentado. Sí es muy difícil que, por ejemplo, yo pueda hacerme una ensalada, pero, por ejemplo, si yo estoy consciente de que tengo que bajar carbohidratos, una decisión que sí puedo tomar es, si yo a fuerza estoy casado con la coca, en lugar de coca regular, me compro coca sin azúcar. Y te van a decir, no, pero que, o sea, un nutriólogo te va a decir, no, como que es ok, pero es un cambio que yo hice
conductualmente y que me acerca un poquito más. Y si yo vivo con mi torta y no puedo dejar de comer el bolillo, ok, pero la voy a atascar de jitomate y de verdura ahí en medio, y entonces ya voy un paso más. Eso hace que yo como persona que estoy cambiando mis hábitos, lo haga mío y me comprometa. Si la misma persona, y todos lo hemos visto, si me dicen, aquí en este punto, lo que vas a hacer es comerte una ensalada, pues no, lo mandas al demonio, lo haces una semana y luego no. Y además regresas con más ganas, porque lo del rebote no existe. Lo que sí existe es que desquitamos el daño que nosotros sentimos que nos ocasionamos. Y eso sí tiene que ver con nuestra psique, justamente. Angélica. Sí, luego Esperanza. Muchas gracias. Sí. Angélica. Sí. Y miren, o sea, lo que decía la doctora Gaby es muy cierto, pero también, aunque el médico dé las indicaciones súper bien, el nutriólogo súper bien, está la parte cultural de los pacientes y el ambiente familiar. Dicen, ay, pues tantita coca no me pasa nada y ya se le subió a 300, 400 el azúcar, ¿no? Y a mí sí me toca, bueno, he visto varios pacientes, pero unos en particular de una familia obesa, que a la niña, o sea, los niños que iban naciendo, nacían con su peso normal, todos muy bellos, pero a los 10, 12 años ya los teníamos obesos. O sea, ya los veías tú obesos. Y era porque la abuelita quería verlos gorditos. Entonces, sí es mucho lo que el médico y el nutriólogo, e incluso, pues todos los terapeutas, ¿no? Porque también el médico del deporte, mis alumnos no me creen que el deporte, el ejercicio se receta, ¿no? Hay una receta para todo eso. Entonces, todos en conjunto, aunque hagan el mejor esfuerzo, si el paciente no hace caso, porque los diabéticos, o sea, de verdad, me sorprende los pacientes diabéticos, no es por hablar mal de nadie, pero no se resignan a dejar el azúcar, o sea, por más que saben que se están comiendo veneno para ellos, pues de algo me he de morir, ¿no? O si estoy gordo, pues al menos comí gusto, ¿no? Entonces, sí es muy difícil tratar de llegarles a los pacientes. Claro que hay que buscar estrategias y todo, pero no sueltan la comida así de fácil, ¿no? Entonces, es un aspecto cultural también muy importante, porque el paciente puede estar haciendo súper bien su dieta, pero la familia lo invita a una fiesta donde hay de todo y el paciente no sabe ni qué hacer porque no va a ver lo que él está comiendo de su dieta. Y bueno, también los restaurantes tampoco ayudan, ¿no? Porque todos son azúcares refinados y todos son también las grasas, ¿no? Las hamburguesas y todo. Que una buena hamburguesa puede ser un buen nutriente, sí, pero pues McDonald's no, ¿verdad? Entonces, o ya se está acostumbrando también que tengan la carne prehecha de la que manda Estados Unidos y pues tampoco es una buena calidad por todos los conservadores. Y entonces, pues eso no solo es con la diabetes o con la obesidad, también va el cáncer, ¿no? Y cada vez vemos cánceres más raros y todo es por la dieta. Y como decían usted, profesor Diego, y la maestra Gaby, es piedra angular la alimentación y eso es a lo que pues en el CCH yo me dedico a hacerles ver a los alumnos que es súper importante lo que estén eligiendo para sus alimentos. Estoy de acuerdo con usted. Bien, como todo, o sea, como los alumnos, con los pacientes, podemos llegar hasta cierto punto, pero marcar esa línea de hasta dónde puedo llegar es muy importante, porque hay, por ejemplo, opciones, y ahorita que lo comenta, hay opciones para, por ejemplo, disminuir las raciones cuando vas a una fiesta, ¿no? O sea, sí es cultural, estoy totalmente de acuerdo, pero podemos buscar en dónde ganarle ese pedacito. Sí, o sea, ponernos en situaciones reales. Conductualmente es muy difícil. O sea, yo como paciente crónico, también yo tengo
trombofilia. Y el chiste, bueno, es un ejemplo nada más para resumirlo. He tenido infartos pulmonares por la misma situación. Pues yo fumaba también y había veces en que tuve infartos pulmonares tosiendo sangre 2 días después, prendiendo un cigarro. Y soy médico. O sea, total y completamente consciente de que no lo debía de hacer. Pero no se trata, si nosotros vamos desde el punto de vista de fuerza de voluntad, se los digo y ustedes ya lo saben, vamos a perder. La fuerza de voluntad no es suficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? El entrenamiento conductual, el cambio conductual de la persona. Y entonces, por ejemplo, una cosa es diferente, ya yo que dejé de fumar, una cosa es de decir, tomo la decisión, ok, me voy a aferrar, pero del otro lado, ok, entonces voy a evitar juntarme con las personas que yo sé que voy a fumar o en condiciones que yo sé que voy a fumar. Y esos son cambios conductuales. Con la nutrición es exactamente lo mismo. O sea, enseñarle a la persona y enseñarnos a nosotros mismos los trucos conductuales para disminuir raciones, para acercarnos a estilos de vida más saludables. Así como así como yo evité en su punto personas con las cuales fumaba, también tuve que sustituir esa situación de fumar con otras partes conductuales, por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces así va cambiando. Es muy difícil, pero no es imposible. Esperanza. Sí, ajá. Y ya vamos a terminar. Adelante. No entiendo cómo se interrumpe la acción de la insulina con la epinefrina y cómo es posible que receten medicamentos de epinefrina cuando se tienen problemas respiratorios. Ok, muchas gracias. Sí. Relación. Buenas preguntas. Bien, lo que pasa con la insulina, digamos que el estímulo, dependiendo de la fuerza del estímulo, es qué tanto se va a secretar. Entonces, si yo comí mucho carbohidrato, o carbohidratos simples que subieron mucho la glucosa en la sangre, se secreta mucha insulina. Esa insulina hace que se meta la glucosa y entonces va bajando la glucemia. Entonces la insulina baja su concentración. Del otro lado, si yo, por ejemplo, tengo la epinefrina, una situación de estrés, y la epinefrina aumenta la cantidad de glucosa, lo hace por otros medios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, sí aumenta la cantidad de glucosa, pero no porque la libere, por ejemplo, del glucógeno hepático, sino porque la liberan los músculos de su glucógeno o rompen lípidos para producir más glucosa, justamente. No como tal, le interrumpe directamente, no, pero sí se contraponen los efectos. Eso de la primera pregunta. De la segunda pregunta, ¿me podría repetir? Porque creo que te confundí de pregunta. Se receta medicamentos con epinefrina. Sí. Justo, porque una de las cosas que se hace es un medicamento de urgencia para ese tipo de situaciones. O sea, cuando la persona tiene una broncoconstricción, que es que se cierra las vías respiratorias, y también hay una vasodilatación, que es lo que pasa con los choques anafilácticos, por ejemplo. O sea, cuando es tanta la inflamación, y una de las partes de la inflamación es que las arterias aumentan su luz, o sea, se dilatan. Entonces, como aumentan la luz, la presión disminuye. Entonces, eso puede hacer que la persona se choque, que quiere decir que no llegue suficiente sangre al cerebro, a los órganos, ¿no? Entonces, lo que hacen es dar epinefrina, que justamente tiene ese efecto de golpe, que aumenta la vasodilatación, la vasoconstricción, y abre los bronquios para que la persona pueda respirar. Entonces es un mecanismo de urgencia. No está indicado, por ejemplo, un mecanismo constante de administración de epinefrina. Ok, muy bien, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, muchas gracias por sus preguntas. Así me gustaría que platicáramos siempre que haya alguna duda. Sí, Virginia. Yo nada más, doctora, aprendí que
después de todo esto, si hay alguien que echarle la culpa porque no baja uno de peso, es al metabolismo lento, ¿no? Y ya luego me dirá qué hacemos con ese metabolismo lento, que es la única justificación. Perdón. Justo ese es, no, está muy bien, y de hecho por eso vamos a terminar esto con más calmita. Vamos a terminarlo después, por tiempo lo vamos a dejar, porque sobre todo eso es la parte que vamos a aterrizar, lo del el llamado metabolismo lento, metabolismo rápido, cómo se han hecho muchas cosas horribles tratando de aumentar el metabolismo, y lo vamos a tocar con calmita. Mejor lo dejamos para otra sesión para verlo con calma. Profesora Gabriela. Nada más les voy a dejar una pequeña reflexión para la siguiente clase en cuanto a lo que vimos hoy. Hay que pensar también si realmente existen las dietas para las personas con diabetes, si realmente existen las dietas para las personas con triacilgliceroles y no, no, yo digo que no hay que verlo como así, sino que cómo es realmente, cómo nos debemos alimentar todos. Entonces, ¿qué es la mejor alimentación que nos conviene a todos y no ya cuando existe una enfermedad? Esa es una, y la siguiente es que las llamadas dietas, bueno, que en realidad son planes de alimentación, pues debemos tomarlas como planes de vida y que debemos tomarla con cambios que van paulatinos, porque es muy difícil hacer un cambio radical para una persona adulta como nosotros. Entonces, tal vez necesitamos cambios un poco más paulatinos, pero que al final van a rendir efectos a través de una vida larga. Pues nada más. Gracias. Muy de acuerdo. Pues no, ya nos pasamos un poquito de tiempo, una disculpa. De todos modos, cualquier duda que tengan, comentario, ya saben, nos la pueden hacer llegar. Vamos a ver si esta parte que quedó pendiente de esta clase la movemos a la siguiente sesión asincrónica, la sincrónica, o se graba un video, vamos a discutirlo, pero no se preocupen, lo vamos a ver. Que tengan excelente fin de semana. Cualquier cosa, pues nos pueden mandar un mensaje, un correo, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Muchas Gracias. gracias, muy buena Hasta clase. luego. Gracias. Gracias. Que estén Gracias, muy hasta bien. luego. Gracias, buenas tardes, hasta luego.